Hola jóvenes, buenos días. Perdón por el retraso, pero llegué y se me atravesaron en el camino dos personas a atender asuntos que tenía yo pendientes y me retrasó en llegar aquí. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, si se dieron cuenta, ya casi acabamos el semestre. Ya casi se nos va este semestre. Y lo que alcancemos a ver prácticamente estas dos últimas semanas para poder tener el avance de hidrodinámica. Creo que tenemos un buen porcentaje de avance del contenido temático. No, creo que no alcanzamos el 100 por obvias razones de la pandemia y todo esto, pero tenemos un buen avance. Y eso es interesante. Creo que no tendrán mayores problemas aquellos que se vayan a sistemas de transporte de fluidos. Si no mal recuerdo, aquí me quedé. Explicábamos en la clase anterior que me voy a regresar la ecuación de continuidad en donde creo que no les he pasado todas estas diapositivas, recuérdenmelo, creo que no, en donde hablábamos acerca de la cantidad de flujo que pasa a través de una, ya las pasé, gracias Andrés, en donde hablábamos acerca de la cantidad de masa que pasa a través de una sección transversal. Acuérdense que ahora hablamos acerca del movimiento del fluido a partir de la conceptualización del flujo másico. Entonces aprendimos, por ejemplo, que era masa entre tiempo, que era el flujo másico, y que dependíamos también de las secciones transversales que podíamos utilizar, que en muchos de los sentidos para nuestros sistemas pueden ser círculos, ¿no? Tuberías con sección transversal circular, pero que puede estar abierto a canales, canales de diferentes formas, pueden ser como un hexágono, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo es que esté inundado ese tipo de canales. También hablamos acerca del gasto, que es volumen entre tiempo, y del experimento y el número de Reynolds, ¿no? Ya hablamos acerca del número de Reynolds, les pasé incluso hasta un video en el link para que vieran más o menos cómo son esto lo que explicaba con el dibujo. Espero que en el video se haya visto un poco más claro acerca de cómo puedo representar, cómo Reynolds pudo crear su experimento. Y hablamos acerca de cómo calcular un número de Reynolds y sobre todo qué es lo que significa, ¿no? La fuerza de inercia entre la fuerza de viscosidad, o sea, qué tan rápido avanza un fluido, dividido entre la forma en la cual se detiene el fluido dentro del movimiento. Pudimos calcularlo a partir de propiedades como son la densidad, la longitud, que en este caso es diámetro, por la velocidad entre la viscosidad absoluta, o el diámetro por la viscosidad cinemática por la velocidad entre la viscosidad cinemática. Ya hicimos, creo que hasta el análisis dimensional, y ya se dieron cuenta que es un número sin dimensiones, el cual nos permite parametrizar diferentes sistemas. Un número adimensional, por ejemplo, que nos puede ayudar en este caso, el número de Reynolds, significa que puede ser evaluado dependiendo de un tubo muy pequeño o un tubo muy grande, y puedo caracterizar el flujo de acuerdo a ese tipo de circunstancias. No importa si el sistema es muy, muy grande o muy, muy pequeño. Al final, lo que me va a importar o lo que me va a faltar es el hecho de que está caracterizado con ese número de Reynolds. Aquí hablamos también acerca de cómo es que se comporta algo que llamábamos régimen laminar. Este régimen laminar nosotros lo caracterizamos o lo ilustramos cuando el Reynolds es menor a 4000. Para un sistema de transporte tú puedes calcular la densidad, la viscosidad, el diámetro, y calculas el número de Reynolds. Con el número de Reynolds, si este número de Reynolds es menor a 4000, tú puedes decir que estás en un régimen laminar, ¿sale? ¿Qué significa eso? La caracterización que hablábamos en la clase pasada al final, que se mueve como un conjunto de láminas. Si lo hablamos en 3 dimensiones, puede ser algo como esto. La capa que tienes de fluido adyacente al sólido adquiere la misma velocidad del sólido, por lo tanto, en este caso se mantiene quieta. La velocidad máxima está casi un poquito abajo del centro de la tubería, y puedo llegar a tener perfiles como de este tipo, el perfil parabólico, ¿ok?
Esto es el flujo y cómo debo interpretar al movimiento del fluido, la dinámica del flujo dentro de una tubería, de acuerdo a estas líneas de corriente. ¿A qué llamamos líneas de corriente? A la velocidad que, por ejemplo, tenemos en un punto con respecto al diámetro del tubo, ¿sale? Esta sería una línea de corriente, esta sería otra línea de corriente y esta otra línea de corriente, ¿sale? O sea, es el punto o la velocidad que adquiriría una de estas placas para poder avanzar. Cuando nosotros vemos el perfil de velocidades, entendemos que es un perfil parabólico, ¿sale? En donde la velocidad máxima está indicada casi en el centro, poquitito abajo del centro de la tubería, ¿sale? Poquitito abajo, ¿por qué? Por el efecto gravitatorio. Y la distribución es generalmente un efecto parabólico. La velocidad cero, si te das cuenta, es aquí, en el punto, en el punto adyacente aquí y acá, en el punto adyacente al sólido. El fluido que esté adyacente a un sólido adquiere la misma velocidad del sólido. Entonces, si esta tubería, en este punto, la tubería está quieta, el fluido está prácticamente quieto. Esa es nuestra conceptualización y cómo debo de entender al fluido. ¿Ok? Aquí viene entonces otro concepto que debemos entender, la velocidad media. Si te das cuenta, aquí yo tengo diferentes tipos de velocidades. O sea, yo aquí tendría, por ejemplo, la velocidad máxima, la que estoy marcando en esa línea, ¿no? Esa sería como mi velocidad máxima. Luego tendría velocidades, por ejemplo, en, no lo sé, radio entre 2. ¿Ok? Ahí está radio entre 2 y tendría yo cierta velocidad. Pero si nosotros sacamos un promedio, lo que yo obtendría más o menos es una velocidad promedio, ¿sale? Sumo todas las líneas de corriente que yo tengo aquí y las divido entre las distancias en donde esté utilizando y voy a calcular una velocidad promedio, ¿ok? Generalmente nosotros lo que reportamos dentro de los términos de velocidad es esa velocidad promedio. Es, al fin y al cabo, la que utilizamos cuando hacemos algún cálculo, generalmente, esa velocidad promedio. Porque nosotros podemos calcular la velocidad a partir del flujo másico. Me voy a regresar un poco. Aquí, por ejemplo, cuando vimos esto, yo puedo ver, de acuerdo a un sistema o un instrumento, puedo medir el flujo másico que pasa a través de una sección transversal. Puedo medir el diámetro y puedo calcular la densidad y entonces puedo despejar a la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando yo te digo velocidad y lo estoy haciendo, por ejemplo, en un punto, por ejemplo, el que estoy marcando aquí con D1, no significa que tenga yo un perfil, que no existe ese perfil parabólico aquí. Si la velocidad o el número de Reynolds es, pues más o menos laminar, yo voy a tener ese perfil parabólico. Pero el resultado de la ecuación de continuidad en velocidad es la velocidad media, ¿vale? No es la máxima, no es la mínima, no es nada, es la velocidad media, es la velocidad promedio. Ok, entonces, el flujo turbulento. Reynolds también define también esto en el flujo turbulento. Hoy sabemos que si quiero caracterizar al flujo turbulento, el Reynolds debe ser aproximadamente mayor a 10,000, ¿ok? El número que esté calculando debe ser mayor a 10,000. Entonces, si te das cuenta, si estoy menos a 4,000, tengo un régimen laminar. Y de 4,000 a 10,000, tengo como un régimen que no sé qué onda, ¿sale? Después de 10,000, es un régimen turbulento. Algunos a la zona que está entre 4,000 y 10,000, o sea, la zona que está entre estos dos intervalos, le llaman zona de transición, flujo en transición. No se sabe si es laminar o no se sabe si es turbulento. Tiene características de ambos, ¿sí? En algunos movimientos se va como una lámina y en algunos otros no alcanza completamente a desarrollar turbulencia. Entonces, digamos que tiene parte de los dos. Pero si es el caso que tengas un flujo turbulento, podrás llegar a ver líneas de corriente como estas. Si te das cuenta aquí, esto es semejante a lo que pudieron ver en el video, en el cual tenían la línea de tinta que inyectaba en el fenómeno de Reynolds y te daba al fin y al cabo esto, una vuelta. Si existe esta vuelta, significa que ya llegaste al flujo turbulento, ¿sí? O sea, ya tienes hasta el fin y al cabo un fenómeno en el cual regresa al mismo punto y da una vuelta completa.
las velocidades se vuelven lo suficientemente grandes como para dar una vuelta en esa línea de corriente. Algunos softwares muy nuevos y muy interesantes son los que utilizan, por ejemplo, la dinámica de fluidos y pueden ir determinando, por ejemplo, cada una de las líneas de corriente que tiene un flujo. Aquí lo que estoy tratando de ilustrar, este es extraído de algún trabajo que encontré, son las líneas de corriente o perfiles de velocidades que tiene un determinado, por ejemplo, una determinada vuelta. Si te das cuenta aquí, por ejemplo, entre más se acerca al color rojo, tiene más velocidad, y si se acerca más al color azul, tiene menos velocidad. Cuando nosotros empezamos a estudiar, por ejemplo, figuras, o sea, curvas, modificaciones, toberas, movimientos del flujo, bifurcaciones y demás, nos importa mucho cómo esté distribuido este perfil de velocidad, porque nos determina también la dinámica del flujo. Y si queremos saber mejores cosas como transferencia de calor o fenómenos de turbulencia o cosas de esas, son muy útiles este tipo de análisis. Cada una de las líneas significa una línea de corriente y cómo se está distribuyendo su velocidad dentro del sistema que estés analizando. Si te das cuenta aquí, cuando nosotros cambiamos o damos, por ejemplo, una vuelta, o sea, el flujo viene en este sentido, da una vuelta y regresa y hace como una vuelta, por decirlo así, como si fuera un círculo aquí, adquiere mayor velocidad en la parte lineal. Luego choca contra esto, adquiere cierta velocidad, da la vuelta, y si te das cuenta aquí hay como que una zona en donde el flujo se queda como estancado, como que el flujo pasa rápidamente por un lado, pero aquí si te das cuenta como que hay algo en donde no hay velocidad, producto de la misma vuelta que tú estás estudiando, ¿no? Algunas otras condiciones, aquí por ejemplo se cambiaron algunas cosas, por ejemplo el flujo, aquí puedes cambiar flujos, mira, aquí empezaste con una línea amarilla, o sea, si te das cuenta aquí empezas con un flujo, digámoslo así como que moderado alto, ¿no? De acuerdo a esta escala, en amarillo, y aquí ya empezaste con un flujo más pequeño, en verde, ¿sale? Cuando aquí ya estás colocando esto en verde, significa que disminuiste el flujo que está entrando aquí, ¿ok? ¿Qué significa? Que pudiste menos flujo másico a la entrada de este sistema. Metes menos flujo másico y si te das cuenta, la zona que está pasando aquí cambió en distribución, ¿sí? Si te das cuenta aquí, tiene como que nada más marcada en un punto o hacia abajo y aquí como que distribuye de una forma diferente, ¿sí? Entonces, las líneas de corriente, las turbulencias, los remolinos, los aspectos que puedes estar trabajando, cambian dependiendo de las condiciones de operación que tú estés determinando. Aquí lo que cambiamos es el flujo a la entrada, tanto de un moderado alto, por decirlo así, a un medio, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, cambiaste la figura, ¿sí? Aquí tienes en verde, que sería lo medio, pero si te das cuenta ya no tengo esta parte lineal que tengo acá. Esto puede ser la decisión que puedes llegar a tomar en algún momento, de quitar, por ejemplo, esta parte de la garganta, recortar esa parte del tubo y solamente quedarme con esta parte, ¿sí? ¿Qué pasaría? Dentro de la dinámica, pues puedo hacer estudios de esta forma. Entonces, estos son ejemplos nada más de algo que nosotros llamamos en inglés CFD o en español dinámica de fluidos PF, dinámica de fluidos computacional. Como que una rama también derivada de mecánica de fluidos, pero que utilizan software mucho más especializados para desarrollar este tipo de sistemas. Sirven para máquinas de flujo, para sistemas mucho más complejos, pero obviamente es primero tratar de entender un poco de las bases de mecánica para poder aplicar esto. Ok, entonces, Profe, aquí lo mande. una pregunta, es que estaba leyendo en un libro, aparece que el número de Reynolds, cuando es mayor a 4000 ya se considera flujo turbulento, y cuando es menor a 2000 es laminar, y entre 2000 y 4000 es la región crítica que decía usted de flujo de paso. No sé si me confunde aquí, porque según aquí esto dice que estos números son para aplicaciones prácticas. No sé si de lo que menciona aquí, que mayor a 10.000 sería como para sistemas muy ideales o algo así. No, fíjate que la historia, como que nos juega ahí, rara las cosas. Mira, Reynolds, cuando empezó,
ya ves que tenía como que instrumentos un poco limitados para su época, vamos a llamarlo así. Tenía una mesa, tenía la tinta y todo eso. Entonces, él determina dos números de Reynolds críticos, que son los que estoy poniendo aquí, que son 4000 y 10,000. Entonces, él dice solamente que tengo dos números de Reynolds críticos por las condiciones de sus experimentos. Entonces, después la ciencia empieza a avanzar y te da mejores instrumentos. Entonces, en algún sentido, por ejemplo, te puede decir en algunos diagramas o para algunos sistemas que el Reynolds menor a 2000 es laminar, ¿sí? Pero porque ya se corrigieron los sistemas de medición y ya puedes ver de mejor manera los dinámica de flujos, ¿sí? Como lo que acabas de decir ahorita. Ese es porque, digamos, que lo acabas de leer hace poquito, o es un desarrollo mucho más moderno. Al principio Reynolds no lo hizo así, o sea, al principio Reynolds pues, estaba limitado en muchas cosas y solamente observó, digamos, que esos dos puntos, pero con el tiempo los han ido desplazando para que sean muchísimo más precisos. Pues obviamente los instrumentos, la visualización, se han podido mejorar. Hay unos experimentos muy, muy novedosos en donde, por ejemplo, el perfil de velocidades laminar se puede ver. Y eso lo hacen, por ejemplo, con tubos de translúcidos, o sea, que se puede ver el interior, como si fuera transparente el tubo. Le inyectan como unas especies como de partículas que absorben cierta gama de luz al fluido y le hacen pasar un láser. Entonces, cuando hace transversalmente pasar el láser, ven el perfil de velocidades. Entonces, eso ya es muy, muy preciso, ¿no? Entonces, esos recorres en el número de Reynolds son más que nada históricos, porque los instrumentos y los mecanismos para verlos han mejorado mucho. Incluso, por ejemplo, hay Moody's que vamos a ver en las clases futuras, en donde tienes marcado, por ejemplo, el número de Reynolds menor a 2000 para flujo laminar, pero están diseñados, por ejemplo, para sistemas principalmente lineales, o sea, que son tuberías prácticamente lineales, ¿no? Y hay Moody's específicos, por ejemplo, en donde tienes, por ejemplo, tuberías de tipo circular, en donde el Reynolds crítico sí se mueve un poco, sí se puede cambiar. Entonces, mi recomendación sería, para cada sistema hay que escoger bien el sistema de referencia que tienes hacia el número de Reynolds. Estos Reynolds que yo estoy poniendo aquí en la historia son los primeritos que sacó Reynolds. Entonces, por eso son diferentes a los que tú ya leíste. ¿Me expliqué? Sí, sí, profe, gracias. Ok, los mejorados, digamos que así, los más nuevos, los veremos cuando veamos con los diagramas de Moody. Ahí debe coincidir con lo que estás leyendo. Bueno, entonces, ok, lo que hice aquí es tratar de sacar algunos datos experimentales para evitarme estas cosas de los ejercicios muy abstractos, ¿no? De decir, por ejemplo, te doy esta velocidad, te doy este flujo, calcula el número de Reynolds. No, no, no. O sea, vamos a ser un poquito más realistas. Estos datos experimentales que les puse aquí son resultados de un desarrollo que se tiene para generación de vapor, en donde yo tengo, por ejemplo, una tubería en la parte de abajo donde dice From Supply Section, en donde yo tengo una medición de temperatura y presión. Aquí lo que yo tengo es una entrada de agua, ¿sale? Agua a determinada temperatura y a determinada presión. Si te das cuenta, es una especie como de helicoidal. Es un tubo que da vueltas, n vueltas, y al final genera una salida con temperatura y presión, ¿sí? Alrededor del todo el tubo, lo que yo tengo son un conjunto de resistencias eléctricas. Por efecto Joule, lo que hago es transferir energía al tubo, pero de una manera controlada, o sea, de una forma en la cual yo puedo medir la cantidad de energía o de calentamiento de kilowatts por medio de una perilla con energía eléctrica. Es bastante caro hacer esto, pero es muy preciso. Entonces, yo puedo saber cuánta energía estoy adicionando al tubo y cuánta recibe el fluido, ¿ok? En la entrada yo tengo cierto flujo másico, que sería en este caso de líquido en muchas de las pruebas experimentales que tenemos. Cuando yo empiezo a adicionar calor, a lo largo de toda esta tubería se empieza a lograr un cambio de estado. Entonces, el objetivo de este tubo tan simple es generar vapor en la parte superior, ¿sí? Voy a llegar aquí a tener diferentes calidades, o sea, diferentes
¿cómo decirlo? Diferentes calidades. Aquellos que hayan llevado termodinámica me entenderán. Que tengan, por ejemplo, pasando de líquido saturado a vapor saturado. Pasas por diferentes calidades y hasta arriba vas a llegar a tener solo vapor sobrecalentado. Es un generador de vapor. Como a nosotros nos interesaba saber las caídas de presión que tiene el sistema, por cada tramo de tubería colocamos 8 diferenciales de presión dentro del tubo, los cuales tienen una distancia aproximada casi como de 4 metros entre cada uno. Pero los que generalmente no servían eran los primeros 4. Después pues tenía yo puro vapor y como que estos carecían de sentido después. Pero al principio trataron de instrumentar lo más posible, ¿sí? El vapor que tengo aquí arriba generalmente se controla con 3 válvulas de operación. Una es de seguridad y otras 2 para tratar de calcular o tener un mejor control del desfogue de vapor que tengo acá. Pero pues, generalmente esto se deja salir, ¿no? Es como más de seguridad, por decirlo así. Etcétera. Ese es como el diagrama esquemático. Algunos datos acerca del sistema. Por ejemplo, el material del tubo es un SSIC 316. Es un acero muy resistente. Es un acero que me permite tener muy buena transferencia de calor. No se deforma como tal cuando lo transfieren. No se deforma tanto cuando le transfiero energía e incluso puede ser utilizado para en la industria de alimentos por ser muy limpio. Es un acero interesante. El diámetro interior del tubo es de 12.53 milímetros, el diámetro exterior de 17.24 milímetros. El diámetro de la espiral se refiere a la distancia que yo tengo aquí. Así, de entre aquí, acá, ahí está el diámetro de la espiral. Entonces, quiero que más o menos en dimensiones digas un diámetro de 1 metro, ¿sale? O sea, un diámetro del metro, pues es como que ya más imaginativo, ¿no? El largo del tubo es de 32 metros, entonces 1 por 32 metros que vas a enrollar y tiene un alto de 8 metros, o sea, es algo bastante grande, ¿sale? ¿Qué ventajas tiene utilizar, por ejemplo, esta espiral? Si yo tengo los 32 metros en una nave industrial, pues necesito un espacio más grande, ¿sí? Si no lo desenrollo, por ejemplo, yo tendría que tener, por ejemplo, los 32 metros atravesados así, y entonces ocupo más espacio. La intención de enrollarlo es que el diseño sea más compacto, ¿sí? Muchas veces eso es la innovación, o sea, decir, bueno, tengo todo este equipo, cumplo con estas características, ¿cómo hago que esto sea un poco más compacto? Más o menos en dimensiones son estas que tienes aquí, ¿no? Entonces, aquí importante, por ejemplo, ya tengo el diámetro interior. Recuerda lo que lo necesito para tu ecuación de Reynolds, ¿no? Aquí está el diámetro interior. Estas son algunas de las mediciones que puedo llegar a tener. Aquí están incluso algunos de los flujos que puedo tener. Estas son las precisiones de los instrumentos. ¿A qué me refiero? Todo instrumento que tú utilices dentro de un sistema hidráulico tiene cierta precisión, no es un valor absoluto. ¿Ok? El flujo básico de agua, por ejemplo, tiene una medición de más o menos 0.3%. ¿A qué me refiero? Que cuando tú hagas una medición con algún flujómetro de estas características, tú lo que vas a generar es incertidumbre, o sea, un valor medio con cierta desviación estándar, ¿sí? Ya ven para qué sirve la estadística. Yo voy a tener, por ejemplo, o si te reportan, no lo sé, 2 kilogramos sobre segundo, que es el flujo másico, el 2 kilogramos por segundo lo entenderías como su media. Y el más menos 3% es más menos 3% de la medición que estés teniendo para arriba y para abajo. Entonces, si te das cuenta, los medidores o los instrumentos lo que hacen es decirte una zona en donde está el valor verdadero. No te dan mediciones puntuales. Es mentira que un instrumento te dice, tengo 2 metros cúbicos. No es cierto. ¿Sale? Lo pongo en otro ejemplo. Cuando por ejemplo, te toman la temperatura. Cuando te toman la temperatura, ahorita que está tan de moda tomar temperaturas, tú tienes una escala, por ejemplo, en grados centígrados, ¿no?
Está tu escala en grados centígrados. Toma ese termómetro y te mides la temperatura. En los tradicionales, el termómetro que se pone aquí abajito, ¿no? Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, una medición de temperatura. Si no mal recuerdo, creo que 36.5 grados centígrados es como que lo ideal para un cuerpo humano. Pero muchos termómetros van de 0.5 en 0.5. ¿A qué me refiero? Que vas a tener una medición, por ejemplo, de 35, luego de 35.5, luego de 36, y vas a ver la escala, ¿no? 36.5. ¿Me explico? O sea, esos números están graduados en la escala que tú tienes ahí. Entonces, cuando a ti te toman la temperatura y ves la medición, generalmente a ti te dicen, bueno, tu resultado es de 36.5 grados centígrados. ¿Ok? Alguien que sabe de instrumentos te dirá 36.5 más menos 0.5 grados centígrados. ¿Explico? ¿De dónde saqué ese 0.5? Díganme ustedes. ¿De dónde salió ese 0.5? De la diferencia entre las marquitas que no sabemos cuánto mide exactamente. O sea, si te das cuenta, las marquitas te va diciendo la precisión del instrumento. En este caso, por ejemplo, tú dices 36, 36.5 y 35.5, ¿no? Entonces, lo que tú estás creando aquí es una barrita de incertidumbre, en donde tú dices, por ejemplo, que entre estos dos valores, o sea, entre estos que estoy colocando aquí, tengo la certeza de que mi valor está por ahí. ¿Sí? La temperatura no es un dato, ¿cómo decirte? Preciso, ni siquiera muchos de los sistemas de medición que utilizamos, todos tienen incertidumbre. Entonces, lo que deberíamos reportar en realidad es 36.5 más menos 0.5 grados centígrados, o sea, estoy ahí. ¿Ok? Si alguien, por ejemplo, te dice con ese instrumento, tienes una temperatura de 36.2, pues está loco el que te está reportando eso, ¿no? ¿Cómo estás viendo ahí 36.2? Alguien dice, no, pues es que está medio más arriba y más hacia abajo. Pues no le hagas el cuento, mejor hazle 36.5 más menos 0.5 grados centígrados. Te oyes mejor, parece que estudiaste y sabes estadística. ¿Me explico? ¿Sí? Generalmente, entre más preciso sea un instrumento, es más caro. Generalmente, frecuentemente y la mayoría de los casos. Un termómetro que, por ejemplo, vaya de 1 en 1 va a ser más barato que uno que vaya de 0.1 en 0.1 y que la escala te lo veas. ¿Sí? Entonces, generalmente la precisión va en función del costo del instrumento. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta barrita de incertidumbre tú la vas a hacer más pequeña. Y conforme la hagas más pequeña, pues obviamente te va a salir una lana. Es más costoso el instrumento, generalmente. Entonces, por cada instrumento que yo tengo aquí, tengo cierta precisión. Cuando yo reporto esas precisiones, lo que te está dando a entender el que está construyendo esto es darte cierta confianza. De decir, por ejemplo, para cada medición de flujo másico, yo tendría más o menos 0.3% por medición. ¿Sí? O sea, es puntual. Por ejemplo, si tengo 5 kilogramos sobre segundo, este 0.3% se lo saco a 0.3%. ¿Sale? O sea, es por la medición que estés haciendo. Si yo cambio el sistema de medición y me voy, por ejemplo, a otro sistema y mido con el mismo instrumento 14 kilogramos sobre segundo, al punto 14 es a quien le saco el 3%. ¿Ok? Eso es por medición. Puede existir algún otro que te diga en full scale. Los sistemas en full scale son diferentes. Esos son porque imagínate que aquí está todo tu sistema de medición y tienes un máximo, por ejemplo, 20
kilogramos sobre segundo. 20 kilogramos sobre segundo. 20 kilogramos sobre... no me ayuda aquí a menos. O sea, por ejemplo, que tengas, por ejemplo, 20 kilogramos sobre segundo, pero este sería tu máximo, ¿sí? Es como el tope de tu instrumento. Si te dice en full scale, este punto 3 es al máximo, sin importar en dónde estés midiendo, ¿no? Ese es otro tipo de medición. Entonces, siempre ten cuidado cuando veas las incertidumbres en decir si es puntual o al máximo que tiene tu instrumento, porque los instrumentos a veces son recorridos a las limitaciones que tú tengas. Entonces, si te das cuenta aquí, lo que puedes medir con ese flujómetro tiene mucha precisión, más o menos 0.3% por medición. Temperatura, más o menos 0.7 grados centígrados por medición. Este es un termómetro muy, muy bueno, porque generalmente los tradicionales tienen 0.1% de grados, un grado centígrado por cada medición. O sea, tú tendrías, por ejemplo, una medición de 28 grados centígrados más o menos 1 grado centígrado. O sea, que tendrías 29 y 27. Y entre ese intervalo está tu medición. La presión absoluta en más o menos 0.1% de medición y el diferencial en más o menos 0.4% de medición. Aquí lo que te está tratando de decir los datos experimentales es que tengo muy buenas precisiones para cada medición que estoy teniendo. Invirtió mucho dinero en esta instrumentación. ¿Algún comentario o duda hasta aquí? Aquí me detengo. Ok, entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos el dimensionamiento, o sea, el tamaño, los materiales incluso, las longitudes, los diámetros internos y externos, y ya tengo confianza, por decirlo así, entre las mediciones que esté sacando tu instrumento, ¿no? Los rangos de operación, ¿qué es lo que te voy a decir? Hay más o menos límites de operación generalmente en un equipo. En los flujos básicos, por ejemplo, este equipo opera entre 192 y 824 kilogramos sobre, esto está mal, entre segundo, kilogramos sobre segundo, aquí no son metros cuadrados. Lo que pasa es que está mal flujo másico. Estos son kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Exacto. Ok. Entre 192 y 824 en estas unidades. ¿Qué significa? Que tengo flujo másico dividido entre área. Si te das cuenta, aquí tengo kilogramos sobre segundo, que es flujo másico, dividido entre el área de sección transversal del tubo. ¿Sale? Es como una medida de referencia. Calidades del vapor entre 0 y 1, ¿qué significa? Que a la salida del generador genero siempre vapor sobrecalentado. Presiones entre 1.1 y 6.3 megapascales, y el flujo de calor que puedo adicionarle al sistema a través de la perilla es de 50 a 200 kilowatts sobre metro cuadrado. ¿Sale? Eso es como que los límites de operación. Cuando yo me enfrento siempre, generalmente a un equipo, tengo que ver hasta cuánto puedo mover, o sea, cuál es mi holgura entre un sistema y cómo es que puedo ir trabajando con los otros. Ahí está una foto del sistema, para que no se lo estén imaginando. Si te das cuenta, en esta estructura verde que tengo acá, es prácticamente todo lo que soporta el sistema, ¿sí? Estos son como escaleritas para que tú pudieras subir a lo largo de todo esto y puedas hacer las mediciones e instrumentar tu tubo. El tubo, en realidad, es lo que está aquí como espiral, la que va saliendo aquí como como en color, ¿cómo decirlo? Como plateado, como decirlo aquí, ¿no?
Lo de en medio, exactamente. Lo de en medio es el tubo en espiral que tengo aquí y este es el cabezal en donde sale el vapor sobrecalentado. ¿Sale? Obviamente se ve así como aluminio porque está revestido, está aislado. Cuando yo estoy generando vapor, lo que no me conviene es que se haya pérdidas al ambiente. Entonces se cubre con algún aislante para que la transferencia de calor se dé hacia el fluido y no se pierda hacia el medio ambiente. Aquí hay otra fotografía para que se pudieran la vista lateral. Aquí se ve un poquito mejor la espiral. No sé si la ven. Aquí si se das cuenta, aquí está. Ahí va la espiral. ¿Ya viste? Y de repente sale acá. Más o menos ahí se ve. Creo que se ve más, creo que una imagen hable más que 1000 palabras, ¿no? La estructura verde, si te das cuenta, es para soportar la espiral y que, por ejemplo, tú pudieras, como son 8 metros hacia arriba, tú pudieras, por ejemplo, caminar sobre una escalera, aquí está una escalera, y tú pudieras obtener alguna medición aquí. Esa es la intención de la estructura, además de soportar a la tubería, ¿no? Esta es una visión de otro lado. Eso es como si estuviera yo en medio. ¿Ya vieron? Aquí viene el tubo, ahí viene toda la espiral. Ahí va toda la espiral, ahí van los 8 metros del tubo. Y aquí está una vista lateral. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Parece que sí. Ok. Ok. Entonces, esta tabla que le puse a ustedes en las diapositivas son algunos datos experimentales de ese sistema. ¿Por qué digo algunos? Porque hay un montón y no les di todos, solamente quiero que utilicemos algunos. ¿Ok? Es de la hoja de Excel en donde fuimos recapitulando los datos. Entonces son datos experimentales reales para poder hacer algún cálculo muy sencillo. No vamos a usar todos, pero pues sirve de experiencia de que conocemos algún sistema hidráulico, ¿no? Aquí si te das cuenta, en la primera columna que estoy cortando, acá, tengo un primer número consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, brinca de 80, continúa 93. Eso es como que mi control. La prueba 1, la prueba 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sale? Debe haber de la prueba 8 a la 80, solamente que yo la corté. Entonces, nada más les estoy poniendo algunos. De la 80 a la 93, aquí les puse otras pruebas experimentales, ¿sale? Entonces, ese es mi control. El otro, si te das cuenta aquí, es el primer diferencial de presión que pusimos en el tubo acá. En el esquemático se ve, aquí yo metí un diferencial de presión cada determinada longitud para conocer la caída de presión dentro del sistema, porque es algo que nos interesaba saber. Entonces, en las caídas de presión, aquí está la longitud en la cual están colocadas. Por ejemplo, el primer diferencial se coloca al inicio y luego a la salida a los 4.97 metros. Me va a dar una diferencia de presión de casi 4.97 metros. ¿Sí? Alguien diría, ¿por qué no lo puso a los 4 metros exactamente o a los 5 metros exactamente? Pues discúlpame, pero pues es que luego no es tan fácil subir y colocarlo a la misma distancia, ¿no? O sea, a veces, si te das cuenta, va subiendo y donde tienes posibilidades de instalar o de instrumentar, ahí metes el instrumento, pero si tienes que estar haciendo mucho esfuerzo, pues recórrete un poquito, ¿no? Tratamos de hacerlo mejor, ustedes disculpen. De 4.97, si te das cuenta, es lo más largo, es el TAPCO más largo, o sea, el diferencial de presión más largo. Después, a los siguientes ya se van casi cada 4 metros, o sea, del inicio a los 4.97, o sea, casi los 5 metros, después empieza en 4, después a 4 y a 4 metros, más o menos cada 4 metros. Solo el primero es el que se nos fue de control. ¿Me explico? Entonces, esos diferenciales de presión te dan una medición. Para la prueba 1, por ejemplo, el primer diferencial de presión es de 10.13 kilopascales. Es lo que mide en caída de presión desde el inicio hasta los primeros 4.97 metros. ¿Ok? De 4.97 metros a los siguientes 4 metros se cae una presión de 4.38 y así consecutivamente. O sea, esta es primera línea que yo estoy viendo aquí para la prueba 1, que es la prueba experimental número 1, me dice las diferenciales de presión por cada uno de los tramos de tubería. ¿Ok? Debido a la instrumentación que tenemos, ¿no? Después,
interesante es que viene la caída de presión total del sistema, ¿ok? Obviamente no te va a cuadrar la suma de esto contra esto. ¿Por qué? Porque no está completamente cubierta la longitud del tubo en diferenciales de presión. Esquemáticamente te lo dicen, pero en realidad nada más utilizamos los primeros 4 y después hasta los otros 32 metros dejábamos que fluyera vapor sobrecalentado, porque medir en vapor sobrecalentado es muy complicado. Entonces entenderás que pues con la cantidad de calor que existe ahí, pues no es tan fiable tampoco la medición. Esta es la caída de presión total del canal, o sea, desde la entrada hasta la salida. Tienes también la presión de salida del canal en megapascales y el flujo másico, lo que aprendimos en esta clase, en kilogramos sobre segundo. Si te das cuenta, aquí tengo mi flujo, 0.02453 kilogramos sobre segundo. La temperatura de entrada, 159.22. El flujo de calor que adicionamos con la perilla, 43.68 kilowatts sobre metro cuadrado, y también tienes tu presión de entrada. ¿Sí? Entonces, si me voy al sistema, y más o menos me entendiste, que es lo primero que necesito, yo tendría la temperatura de entrada, tendría la presión de entrada y tendría el flujo másico a la entrada. ¿Me explico? Tengo estos 3 datos. Si te das cuenta, aquí está la presión de entrada, aquí está la temperatura de entrada y aquí está el flujo másico a la entrada por la primera prueba. ¿Dudas? Dudas. Entiéndanlo porque van a hacer cálculos. Parece que no, parece que lo entendieron. Ok, entonces estos 3 columnas son las que me van a servir ahorita, porque lo que voy a calcular, ya se imaginarán, es el número de Reynolds por cada prueba experimental, ¿sí? Si recuerdas, para el número de Reynolds yo necesito la densidad, necesito la viscosidad y necesito la velocidad, ¿sí? Ya te doy el flujo másico y te doy la temperatura y la presión. Lo que tienes que hacer ahora es calcular en base a la temperatura y la presión la densidad y la viscosidad del agua. Esto es agua. Para que puedas calcular el número de Reynolds por cada una de las pruebas que te estoy colocando aquí. Obviamente los números brincan, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, 7. Vamos a hacer la prueba total. ¿Cuántos serían 7? Más 13. Sí, no, porque son 13. 13 y 7. Y aquí hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 33 pruebas. Ahí hay 33 pruebas. Aquí obviamente sí se respeta el orden. Fíjate que no me di cuenta que corté los... porque está muy largo, no se ve el título de la columna, ¿no? Pero sigue lo mismo. Mira, esto es flujo másico, presión a la entrada, y si no mal recuerdo, la segunda es temperatura a la entrada, ¿no? No, flujo másico. La temperatura es el tercero. Calor, perdón. Aquí está, temperatura. Aquí está temperatura a la entrada, presión a la entrada y tu flujo másico. ¿Ok? Entonces, problema. Profe, ¿podrías regresar la diapositiva? Sí, dime. En la primera hoja. Decía que, por ejemplo, en la cuarta columna donde está L 12 metros, era la distancia del tubo total, ¿no? De 12, que abarca de 12 metros, y la siguiente empieza en 23 metros, 34 metros. O sea, para abarcar todo lo que mide el tubo total, ¿no? Ajá, pero no te va a llegar a los 24. O sea, aquí empezamos, por ejemplo, en los primeros 5 metros, ¿no? Entonces, haz de cuenta que lo que hicimos fue meterlo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tú empezarías desde la primera, porque es donde suministras calor, al primero que es este. Estos son los primeros 5 metros.
Luego los otros 4 metros es porque ya diste una vuelta y aquí das otros 4 metros. ¿Me explicó? Ah, sí, sí. Gracias. ¿Sí? Después los otros, pues das otra vuelta y llegas acá. Es como los tramos. Obviamente la suma no te da dar los 32 metros, creo que te da 24 metros instrumentados. O sea, aquí tendrías, si sumamos estos 5, son 4, hacia grandes rasgos, 4, 8, 12, 16, 7, 18, 19, 20, 21 metros más o menos, ¿no? O sea, lo último no lo instrumentamos porque es vapor sobrecalentado. Y medir sobre vapor es muy complicado, es casi imposible por la gran temperatura que tienes. Entonces, casi cualquier cosa que metas ahí se va a fundir o te va a dar lecturas muy locas. Entonces, no tiene sentido medir sobre vapor sobrecalentado, ¿no? Por eso, si te das cuenta, lo que nosotros hacemos es cargar las mediciones experimentales del lado del líquido, porque en los líquidos podemos meter instrumentos sin arriesgar su integridad. Pero aquí arriba, pues está marcado que hicimos esto, pero es mentira. O sea, es muy difícil aquí meter temperaturas, un termómetro a un vapor a 350 grados centígrados, te va a fundir todo. Es complicado. Dudas de los datos, ¿los entendieron? ¿Cuántas pruebas experimentales entonces dije que tengo? ¿Cuántas pruebas experimentales entonces dije que tengo? 33, exactamente. Tengo 33 diferentes flujos másicos y 33 condiciones diferentes. ¿Alguien puede decir cómo encuentro la densidad, ¿no? Yo les recomiendo que revisen esta página de internet que les comparto en el chat. Este es el RepRob.NIST. Es una base de datos que te da muchas propiedades acerca de diferentes sustancias. Tiene una que es gratis y que es una versión de prueba para el agua. Por ahí debe de estar, creo que la pueden descargar de manera gratuita, solo falta hay que leerlo o buscarlo. Y pueden descargar una versión que te da las del agua. No necesitan craquear nada, simplemente ahí léanle un poquito. Y creo que tiene una versión gratuita para el agua. Entonces, lo que necesito es que las propiedades, por ejemplo, la densidad sea una función, o sea, para sacar el número de Reynolds, es una función de la temperatura y de la presión. Para eso vas a usar el NIST, porque necesitas la densidad por cada prueba. Y también necesitas la viscosidad, porque la necesitas para calcular el Reynolds, como una función de la temperatura y la presión. Lo que vas a calcular son los números de Reynolds al ingreso del sistema. Entonces, dentro de lo que vas a hacer es calcular la densidad para el tubo como una función de la presión y la temperatura y la viscosidad. Puedes utilizar tablas de datos, software o lo que tú quieras. Calcula tu flujo volumétrico caudal. Eso también lo tienes que hacer por cada una de las pruebas. Yo te sugiero que, por ejemplo, lo que ya te puse en las diapositivas, trates de pasarlo a las 33 pruebas de los datos que necesitas a una nueva hoja de Excel. En la primera columna pones la nueva columna, la densidad, luego la viscosidad, para que cubras el primer punto, y después el flujo volumétrico, ¿sí? Acuérdate que estos son metros cúbicos sobre segundo. Y una tercera columna que diga el número de Reynolds. ¿Me explico? Esta es tarea. Acuérdense que necesitamos una tarea para ustedes en la tercera parte. Esta va a ser. Dudas. Dudas. Ninguna. Ok, esta tarea es individual. Entonces, hay que hacer eso. En una hoja de Excel, pasen en limpio las nuevas pruebas. Pueden ser columnas. La nueva prueba. El flujo másico.
O sea, extráiganlo de la prueba que tienes, la temperatura de entrada, cualquiera de las variables que necesites y agrégale los cálculos que estás haciendo utilizando la densidad en otra columna, la viscosidad para tener el flujo volumétrico y el número de Reynolds. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Para cuándo? Para el viernes. Vamos a abrir la actividad hasta el viernes. Hoy es miércoles, de aquí al viernes. Tienen toda la tarde de hoy, jueves y todo el viernes. Lo cerramos viernes en la noche. Si gustas en la última columna ponerle laminar, turbulento, transitorio, sería mejor. Al final lo único que quiero es ya sea la hoja de Excel o copiar el cuadrito de la hoja de Excel en un archivo Word con tu nombre y tus datos. Y esa es la tarea. Sean ordenados. Acuérdense que es un reporte. Hagamos esto mejor para no confundirnos. Quiero un archivo PDF con tu nombre y la tabla construida. Para no estar descargando Excel. Edítenlo, pónganle su nombre y calculen esas variables que me estoy dando ahí. Si no hay dudas, programo la actividad y nos vemos el viernes en clases. Ok, entiendo entonces por el silencio que no hay dudas. Listo. Ok, entonces ya tienen trabajo. Nos vemos en clase el viernes. Buena tarde.